¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Una vez más con ustedes para dar ya por terminado el módulo de renta en salarios. Recordemos que estamos platicando desde ya varias semanas atrás un diplomadito por ahí en salarios que abarcó básicamente 3 materias. Empezamos con la materia laboral, que ustedes fueron testigos. Vimos todo lo que es la relación laboral, sus contratos de manera muy general, la terminación del vínculo, los motivos de la terminación del vínculo. Vimos, por ejemplo, también las comisiones mixtas que deben de constituirse en cada empresa. Vimos un poco, bastante, de lo que es higiene y seguridad, incluyendo normas oficiales mexicanas. Y vimos la parte inherente a las inspecciones a las que puede someterse una empresa desde el punto de vista laboral. Digo, no son las mismas, no es con la misma frecuencia o tendencia que la parte fiscal, pero sí vimos la parte laboral. Y después pasamos al módulo de renta. Empezamos con el régimen fiscal de los salarios, todo el tratamiento de las percepciones que un trabajador recibe como consecuencia de la relación laboral. Y de ahí brincamos, si ustedes recordarán, de ahí brincamos a la parte de los requisitos para la deducibilidad de los salarios. Si ustedes me ayudan a recordar, creo que vimos hasta en su caso 12 requisitos. Básicamente, principalmente son 10 y en total vendrían siendo 12 si tenemos comedor y tenemos viáticos. Incluso hablábamos de la política de gastos de viaje, de todo esto que va a armar la parte inherente a renta en el tema de salarios. Después vimos el régimen fiscal y legal de los ingresos que se asimilan, los famosos asimilables. Recorrimos los casos, acuérdense que son 10, 7 por ley, 3 por reglamento, ¿ok? Y luego pasamos a previsión social, donde vimos, pues, sobre todo las ventajas que puede manejarse vía previsión social. Y sobre todo eso nos va a repercutir cuando veamos seguro social. Entonces, todos los temas están estrechamente vinculados. No hay tema que vaya aislado. No sé si si haya sido de su agrado el haberlo hecho de esa manera, pero si se dan cuenta, todo se armoniza. Creo que es algo que tiene el derecho. Yo cuando primero estudié contaduría, pues estudié mucho la cuestión práctica, trabajé como auxiliar contable, auxiliar de nóminas, jefe de nóminas, y una serie pero muy enfocado a la operatividad. Incluso llegué a dictaminar, seguro social, y yo mi dictamen lo hacía al 100. No lo hacía aleatorio, sino 100. Revisaba el 100% de la nómina, el 100% de los trabajadores, para tener una certeza absoluta de que mi proceso estaba bien hecho. Era muy laborioso, pero me daba mucha seguridad. Y a pesar de todo eso, a la autoridad nunca le gustó o no le parecía lo que se hacía, sobre todo en el tema de seguridad social. Eso me orilló a tomar una decisión de estudiar una segunda carrera, que fue la de Derecho. Y ahí me di cuenta de que pues no conocía yo mucho, la verdad. Y el razonamiento cambia. Y entre la mezcla del derecho y la contaduría, pues he tratado de llevar la práctica. Y como ustedes han visto, en los temas que hemos tocado, los he acompañado por lo menos de cuatro sustentos. Primero, el marco legal. Lo que les decía en una de las charlas. Somos escuela del derecho positivo,
Es decir, nosotros nos regimos por el derecho escrito por la mano del hombre. Eso se le conoce en el argot como el jus positivismo o derecho positivo, el que regula las conductas humanas. Y el jus naturalismo, que es la otra fuente del derecho, esa más bien es la ética y la moral. Descansa en la ética y la moral. Y eso pues ya depende de cada individuo. ¿Okay? Entonces, al seguir los textos de la norma, pues tratamos de desentrañar su intención, su propósito, su sentido. Y para eso he hecho uso de los famosos métodos de interpretación. Pero esos métodos de interpretación no solamente son míos, son producto de la doctrina, del estudio de los especialistas, de los jurisperitos, de aquellos que han trabajado durante décadas en la investigación, en los tribunales, en los juzgados, aquellos que han sido pues, doctrinarios incluso, y más la práctica. Entonces, eso atraído a la práctica nos da una visión un poquito diferente, más panorámica. Ya van dos, el texto de la norma y la práctica. Tercero, la opinión de las autoridades. ¿Cómo sabemos la opinión de las autoridades? Eso lo sabemos cuando revisamos, por ejemplo, sus criterios. En el caso concreto del SAT, cuando hablamos del SAT, tenemos dos fuentes de consulta. El anexo 3 de miscelánea, llamado los criterios no vinculativos o las prácticas fiscales indebidas, como ellos las llaman. Dije indebidas, no ilícitas. Indebidas, no significa que sea ilegal. Simplemente para el fisco es indebido, pero no es ilegal. Mas, sin embargo, esos criterios no vinculativos pues no son ley, no son fuerza de ley. ¿Okay? Ya incluso vimos tesis al respecto. Criterios de los tribunales. También vemos los criterios normativos. Ese es el anexo 7 de miscelánea. Recomiendo que cuando tengan la oportunidad le den una repasadita a los dos anexos para que conozcan la opinión de las autoridades. El IMSS también tiene sus criterios. ¿En qué se basa el Seguro Social? En acuerdos del Consejo Técnico. El Seguro Social se rige por un órgano de gobierno. Ese órgano de gobierno se llama Consejo Técnico. Hay una Asamblea General, hay un director nombrado por el presidente, pero el órgano que dirime y que resuelve el andar de la institución es el Consejo Técnico del IMSS, integrado por miembros representantes de patrones, trabajadores y gobierno. Ese Consejo Técnico emite en algunos momentos criterios u opiniones, que ya las veremos cuando estemos en Seguro Social. Así como emite esos criterios, hubo el acuerdo 7794 vigente a la fecha, fíjense desde qué año, desde el año 94, es decir, tiene ya casi 32 años, bueno, 32 años ese acuerdo y sigue vigente. Ahí nos habla de reglas de integración salarial. Volvemos a lo mismo, son criterios, no son ley. Pero es la postura de la autoridad, es importante conocer la postura de la autoridad. Y la cuarta postura es la postura judicial, lo que han dicho los tribunales jurisdiccionales. Tenemos tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como los colegiados y la propia Corte de México. Entonces, fíjense cómo se enriquece un tema, que esa es mi intención de conducirlos, a que veamos bajo una óptica integral esos 4 temas en una disposición, si el caso lo amerita. Al entenderlo de esa manera, nos queda mucho más claro y vemos un panorama más
digamos que menos escabroso, tal vez más transparente. Difícil, porque probablemente a lo mejor nosotros tengamos otra interpretación. Y ese es el problema de las normas. Como son hechas por el ser humano, pues es factible la comisión de errores, sea del legislador, sea del Congreso que representa, sea de la Cámara o de la comisión dictaminadora. Pues son seres humanos y luego incluso los jueces también se pueden equivocar. No digo que todos tengamos la verdad, yo creo que nadie la tenemos, y menos en el ámbito fiscal. La última razón o la última palabra la dirá un juez al final del día. Y él decidirá sí o si no. Lo estamos viendo. Recuerden previsión social. Cuando checábamos previsión social, ¿cuántos criterios hay? De pagar en efectivo. Hay tesis, hay muchas tesis, pero también hay muchos criterios de las autoridades donde dice que no se paga en efectivo. Y también vimos que si se prueba el destino. Entonces, espero que esa conjugación de los elementos que utilizamos para hacer nuestro comentario les sean de veras de utilidad a ustedes. Ok, cerrando ya nuestro tema de salarios, nos toca hablar del cálculo anual, tanto de salarios como de asimilados. Sí, de los dos, y algunos casos prácticos del ISR. Primero, hablaremos de la obligación patronal de hacer el cálculo anual sobre los ingresos por salarios y por los ingresos asimilados a salarios. Haremos otra vez un pequeño recorrido en los exentos. ¿Por qué es importante? Los exentos, entre comillas, yo no los llamo exentos, porque la ley no los llama así. Aunque sí ya lo dijo un juez, la ley dice, no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos. Fíjense qué mal redactado está. Si dice no se pagará, pues no se paga ya, punto. Porque fue tajante, no se pagará. Eso está en el 93. Sin embargo, cuando llegamos a las fracciones del 93, pues sí se paga, porque hay unas partes exentas o unas partes no sujetas y las diferencias grabadas. Entonces, creo que la ley de renta, cuando fue redactada, se equivocaron cuando se plasmó el texto. Lo ideal o lo recomendable hubiera sido, no se pagará el impuesto sobre la renta siempre y cuando se reúnan los requisitos que a continuación se indican. En caso contrario, el excedente o la diferencia será ingreso acumulable. Claro que lo dicen algunas fracciones, ¿okay? Pero es muy vieja la ley de renta. Era el 77 hace 2002. Luego fue el 109, ahora es el 93. Ha pasado por un largo trecho los salarios. Y bueno, yo no soy el legislador, yo nada más, ni tampoco me gusta criticar, simplemente ser objetivo. Cuando veamos Seguro Social, algo idéntico encontraremos en el 27. ¿Okay? Bueno, una vez determinado lo que no paga y por qué no paga, el excedente o la diferencia se llama base gravable. Esa nos sirve precisamente para el cálculo anual. Haciendo el cálculo anual, estamos cumpliendo un requisito del 99 de la ley de renta. Recuerden que para deducir salarios, en el 27 de renta, en la fracción quinta, 27 de renta, fracción quinta, nos dice, oye, ¿quieres deducir salarios? Sí, sí quiero. Bueno, no te olvides de 4 fracciones. La 99.1, 99.2, 99.3 y 99.5. Chirión,
¿Y de qué me hablan? Primero, retener y entregar el impuesto correspondiente. Me queda claro. Segundo, calcular el impuesto anual. O sea que si no hago el cálculo, no es deducible la nómina, así es. Así de gravísimo está el asunto. Tercero, expedir un CFDI. Y la quinta, lo referente al RFC. Al RFC. Si me cumples con el 99 en esas 4, fuera de otros requisitos, me queda claro, te puedo permitir la deducción de la nómina. Aparte hay 6, pero esos 4 son elementos que están en el 27 fracción quinta. Y uno de ellos es la fracción segunda, el cálculo anual. ¿Qué vamos a hacer con ese ICR? Si fue retenido en exceso o de menos. Vamos a ver el tratamiento. El timbrado de la nómina por el ajuste anual. El tratamiento del ICR a cargo, el del saldo a favor y algunos ejemplos de ICR a los salarios. No olvidemos que la persona física, todas las físicas, pertenecen a un título, que es el título 4. Ahí están todas las físicas, divididas en 9 capítulos. ¿Ok? 9 físicas que dependiendo su actividad, será el tratamiento fiscal que tengan por sus ingresos. Fíjense que para ir asimilando aún más este proceso, ¿qué es lo que origina o qué es lo que obliga al pago del impuesto a una persona física? Pues decimos el ingreso. No es el ingreso. Porque puede haber ingresos que no paguen impuesto. Entonces ahí está la prueba de que no es el ingreso. Si checamos el capítulo 9, otros ingresos, dice la modificación de su patrimonio. Entonces, cuando la persona tenga una modificación de su patrimonio, ahí es a donde se puede dar el ingreso gravable. Para ello hay que investigar si ese ingreso no paga impuesto. Para eso nos remitiremos al artículo 93. Y cuando se trata de personas morales, tampoco es el ingreso, es la utilidad. Porque en las morales tenemos un ingreso menos un capítulo de deducciones. Una vez que tengamos un resultado, si hay pérdida, pues no hay base. Pero si hay más ingresos que gastos, hay una utilidad. Sobre esa utilidad se aplica una tarifa. Una tasa, no es tarifa, es tasa. Tarifa para personas físicas, tasa para morales. La tasa del 30. Entonces, ¿qué pasa con las físicas? Bueno, al conocer el título 4, que es donde están todas las físicas, nos permite de manera general analizar qué tipo de ingreso tiene la persona física. Normalmente sus ingresos son gravados o son por los que no se paga renta. Cuando son gravados hay de 2 tipos, acumulables y no acumulables. Vimos un caso de un ingreso gravado no acumulable. No uno, vimos varios casos en las liquidaciones laborales, ¿se acuerdan? Cuando mi trabajador se le despide justificada o injustificadamente, tiene un derecho laboral a que se le indemnice si es injustificado. Y vimos que la indemnización consta de 3 meses, en su caso 20 días, cuando él solicita reinstalación y yo me niego, y la prima de antigüedad. Ese pago se considera un pago por separación del artículo 95 de renta. Y cuando son pagos por separación, el 4º párrafo después de la tarifa del 96 me dice, oye, verifica la parte gravada.
quítale la parte que no paga, los 90 días de UMA de cada año. Al excedente, compáralo con el último sueldo mensual ordinario. Si ves que es mayor, buscas la tasa efectiva del impuesto. Si ves que es menor, aplícale tarifa. Ese es el cálculo que se hace a los pagos por separación. Es un ingreso grabado, pero no se acumulan los demás ingresos grabados del mes. Lo que sí se acumula es el impuesto de cada forma de cálculo. Al ingreso ordinario se le calcula el impuesto correspondiente y al ingreso por pago por separación se le calcula el impuesto específico. La suma de ambos impuestos será el impuesto a retener en ese periodo. Ahí estamos viendo un ingreso grabado no acumulable. Y por los que no se paga renta son todos los del 93 y no nada más son salarios, son para todas las personas físicas. No distingues, para todas las físicas. Y luego la ley de renta me dice, oye, hay un solo caso de no ingresos. Oye, ¿cuál es ese caso? Están en el artículo 94 de renta, en su último párrafo. Primera condición, tienen que ser trabajadores. Esa es tu primera llave. Si tu llave es trabajadores, checa. Y dice, pero que el ingreso sea en bienes. Si no lo das en bienes, luego entonces, aún siendo trabajadores, ese ingreso sí será ingreso. Oye, es que no era un ingreso. Sí, era un ingreso si reúnes los dos candados. El candado de ser trabajadores y el candado de ser en bienes. Pero si no lo satisfaces en ambos sitios, entonces, si no es trabajador y no es en bienes, me queda claro que es un ingreso. Ahora, es trabajador, pero se lo das en otra forma que no sea bienes, también es ingreso. Entonces, ¿cuáles son esos dos? Los servicios de comedor y comida y las herramientas de trabajo, siempre y cuando sea en bienes. Les digo esto porque luego me han dicho, oye, ¿y el comedor es previsión social? No, no puede ser previsión social. ¿Por qué no es previsión social? A ver, piensen. Porque la previsión social es un ingreso y el servicio de comedor y comida es un no ingreso. ¿Cómo desnaturalizo un concepto que ya por ley está catalogado como un no ingreso? Por favor. No puedo llevar a un concepto no tributario a un concepto sí tributario. Por lo tanto, el comedor no es previsión social. Si estaban pensando que los servicios de comedor son parte de la previsión social, no. Oye, pero es que hay cosas con la ley de ayuda alimentaria. Eso es otro cantar, mijo. ¿Okay? Y no deja de ser servicio de comedor y comida. Porque se lo vas a dar en especie o en vales. Oye, pero el seguro tiene una condición. Sí, cuando lleguemos a integración, vamos a ver la condición que establece el Seguro Social de cobrar. Si no cobras, lo integras a la base de cotización. Y llegamos a una conclusión bien sencilla, jóvenes. Puede ser que el mismo concepto se presente en diferentes ordenamientos, ley del trabajo, ley del seguro, ley de renta, y en los tres tengo un tratamiento diferente o distinto. Sí. Y se los reitero de la siguiente forma. El SDI o salario diario integrado es solo para efectos laborales, no para efectos de seguro social. Ahí no se llama SDI,
Ahí se llama SBC, salario base de cotización. Ese es el nombre que recibe el salario en materia de seguro social. Salario base de cotización, que no es lo mismo para Infonavit, porque ahí se llama salario base de aportación o en su caso salario base de descuentos, dependiendo qué tipo de crédito tenga el trabajador contratado. Si es en veces, si es en porcentaje, si es en UMAS, si es en salarios, si es en pesos. Lo recomendable es que todos sus créditos los pongan a pesos. Esa es la recomendación que les daríamos. ¿Por qué a pesos? Porque si sube el salario mínimo no sube el adeudo. Se queda en pesos. ¿Ok? Es más, el mismo Infonavit lo está recomendando. Entonces, fíjense, para la ley del trabajo, SDI, para la ley del seguro, SBC, para la ley de Infonavit, SBA y SBD. Y para renta, ¿cómo se llama? Simplemente ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Oye, ¿y en nóminas cómo se llama? Dependiendo del estado. Remuneraciones al trabajo personal, ingresos por la prestación de un servicio personal, varía según el estado. Pero el origen es el mismo, la relación laboral. Nada más que el tratamiento va a ser diferente en cada una de las leyes, dependiendo las características de cada ley. Lo ideal hubiera sido, en mi opinión, armonizar todas las leyes y que la misma base sea para renta que para seguro. O que la misma base de seguro sea para renta. Para no tener que estar haciendo cálculos y recálculos, porque eso es lo que pasa cuando tenemos mismos conceptos con tratamientos diferentes. Ese es el pequeño, por ejemplo, el aguinaldo o la gratificación anual. Tiene un tratamiento en renta, donde goza de una exención, por así llamarlo, una no sujeción, un no pago de impuestos, hasta el equivalente de 30 UMAS. Por el excedente se paga el impuesto. Pero si ustedes lo comparan con seguro social, integra salario. Ahí no hay ninguna liberación, ninguna exención, ninguna no sujeción. Mismo concepto, diferente tratamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces digo, es algo peculiar. En renta, por ejemplo, no hay un tope. Ustedes pueden tributar en renta con $1. Nunca les va a dar impuesto. O con $1,000,000 de pesos, si ese fuera su salario mensual. Pero jamás al IMSS con $1 o con $1,000,000 de pesos. ¿Por qué? Porque en el IMSS hay un límite inferior y un límite superior. Ya son bases diferentes. En renta los ausentismos no afectan, en seguro sí. Por eso las bases nunca van a ser constantes. Por eso cuando me dicen, logré que mi base de renta sea igual que de seguro o viceversa, yo se me preocupo porque digo, ¿cómo lo hiciste? Si son totalmente discrepantes. Por eso la recomendación que han dado algunos es, no yo, otros, incluso hay una propuesta por ahí de ley de reformar las leyes para homologar las bases. Si se homologa a renta, que esa es la tendencia, esa es la teoría, se incrementaría un poco el seguro social, sí. Sí, por algunos conceptos que renta grava, lo que en seguro no grava, por ejemplo, ¿okay? O no integra.